Para eso requiero que me levantes tus manos y me das tu permiso, para que yo te comparta las herramientas que yo tengo para ti. Bien, estamos de acuerdo que todos nos deberíamos tu permiso. ¿Sí, verdad? Muy bien. ¿Quién quiere ganar $1 millón de pesos? ¿Y quién quiere saber cómo? Bien, cuando lo sepan me avisan. Bueno, el siguiente tema, no te tomes nada personal, es un tema muy interesante, muy profundo, que nos va a llevar al espacio de entendernos por qué estamos aquí hoy, por qué estamos en esta vida, para qué estamos aquí. ¿Cuál es la función de tomártelo o no personal? ¿Es el pecado en tus palabras? Bueno, ya les sé. Si yo soy capaz de hablarme de esa manera, ¿qué le estoy ofreciendo a los demás? ¿Qué le estoy ofreciendo a mi compañero de al hoy aquí? ¿Qué le estoy ofreciendo a mi compañero de vida, a mi esposa, a mi esposo, a mi hermano, a cualquier compañero o conciudadano? Le estoy ofreciendo el derecho a no ser impecable con sus palabras conmigo. Tomando las cosas de manera personal es, tú puedes llegar a decirme lo que tú quieras, incluso me la puedes rayar. De mí depende cómo voy a tomar tus palabras. ¿Ok? Se dice que los seres humanos tenemos nada más y nada menos que desde que vamos creciendo, vamos generando un veneno emocional. ¿Cómo es ese veneno emocional? Llega Atanasio y, como decía mi compañero José, eres un menso, eres un tonto, no sirves para nada. Y conforme va pasando mi vida me voy encontrando con que llevo una botellita y cada palabra, cada situación va llenando esa botellita de veneno emocional, ¿no? Les cuento una parte de mi vida. Yo desde muy pequeño siempre fui agredido. Toda mi vida fui agredido, verbal, física y emocionalmente fui agredido. ¿A qué aprendí? ¿Ustedes a qué creen que aprendí? A tomarme todo personal. Ya hasta cuando no me decían algo, yo decía, ese soy yo. Oye, que hubo una fiesta en tal cual, ¿qué crees? No te invitaron. Pero la próxima no voy. ¿No? Y me empiezo a tomar todo de manera personal. Y les doy el privilegio, porque yo digo que les doy, bueno, ya lo saben que me llamo Mario, ¿verdad? Bien. Y les doy el privilegio y les doy el placer de soltar el veneno emocional. Pero ¿qué va pasando con el veneno emocional que yo tengo, con el que yo voy cargando desde que nací? Me voy encontrando a Atanasio, me voy encontrando a Nachita, me voy encontrando a Vero. Pues pasé allá atrás y alguien me la rayó y le dije, pero eso no me se queda así. Estás hablando que yo, pero ahorita me encuentro uno más chico que yo, ¿no? Y me encuentro uno más chico que yo y lo que traigo cargando, pues lo suelto. Y le suelto mi veneno emocional. Y si a mí me la rayaron una vez, yo se la rayo 4. Y aparte le digo algo más. Y entonces yo me voy liberado. Pero entonces camino 3 cuadras y me vuelven a llenar la botella. Y así pasaron 44 años de mi vida. Entonces yo llegué un día a vivir un proceso. Y en ese proceso me dijeron que era bien sencillo, pero bien sencillo vivir de una manera distinta. Me llamó la atención y me dijeron, hay que leer un libro. Y empiezo a leer el libro y dije, no, sí, algo hay de verdad. Y lo leí completo. ¿Pero qué creen? No me lo aprendí. No me lo aprendí, el bendito libro. No era impecable con mis palabras. Cada vez que yo tenía oportunidad, me agredía. Cada vez que yo tenía oportunidad, me lastimaba. Cada vez que yo tenía oportunidad, le daba una razón de ser a las palabras de los demás. Y hasta las palabras que no eran dirigidas para mí, me dolían. Es curioso, ¿verdad? Bueno,
dice que si encuentras alguna similitud no es responsabilidad mía. Entonces, me voy caminando, empiezo a leer, y otra vez leo el libro, y ahora que nos invitaron a participar, vuelvo a leer el libro. Y sin embargo me sigo tomando cosas a manera personal, y es válido, que yo me tome las cosas de manera personal, es válido. Depende de mí que las cosas cambien en el momento, porque si entonces yo le permito a ese veneno emocional volver a entrar, volver a llenar la botella, depende de mí, y yo soy el que sufre, yo soy el que estoy batallando, el que me la estoy creyendo, el que me estoy sufriendo, el que me... ¿Pasa? Dicen que pueblo chico, infierno grande. Yo no vivo aquí. Yo vivo en una ciudad, y la ciudad es más fuerte. No. Yo quiero creer que regularmente tomamos las cosas a manera personal en un lugar más pequeño. Y entonces, resulta que yo salgo por la mañana y me encuentro a Blanca, y Blanca me voltea la cara cuando paso unos días. Y entonces yo me voy y me quedo pensando, ¿qué le dice a Blanca? Maldita sea, no puede ser, ¿viste? Y me encuentro a Mayra y le digo, Mayra, ¿qué crees? Me encuentro a Blanca y lo primero que hizo fue voltearme la cara. O sea, ayer nos estuvimos abrazando y platicando, nos tomamos un café y pensamos en esto, ¿qué crees? Tenía problemas con mi esposo y hoy me volteé la cara. ¿Hoy me volteó la cara? ¿Crees que eso puede llegar a ser posible? Sí, ¿verdad? ¿Alguien dijo que sí? ¡Hombre! Parece que muy bien, se me abrió el concierto. Bien, y entonces me di cuenta de algo, que no solamente fue Mayra, le dijo a Ana y luego le dijo a Anastasio y así se fue corriendo. Y entonces todos, para la tarde, se tomaron las cosas de manera personal con Blanca. ¿No? Algo de lo que hablaba José. Nos tomamos las cosas de manera personal con Blanca. Ni siquiera era con nosotros. Ni siquiera era con nosotros, porque es más, era consigo mismo. Era consigo mismo. ¿Estamos de acuerdo que el veneno emocional que cargo yo es mío? Y que es mi elección hacer con el veneno emocional lo que yo quiera hacer, no es lo que quiera que Mayra que se haga, cualquiera de ustedes, no. Yo hago con él lo que yo quiera, le doy el funcionamiento que yo quiera. De mí depende. ¿No? Y entonces me fui yo 44 años de mi vida viviendo de esa manera. Llegó un día que le permití a las personas estar por encima de mí. Les permití. Es más, incluso tomar decisiones por mí. Está buscando a mis hermanas, está buscando a mi familia y está queriendo simpatizar y creer que yo necesitaba hacer algo para que la gente me quisiera, para que la gente me tomara en cuenta, para que las personas de mi vida dijeran que yo era un ser importante. ¿Y qué creen? Que yo me di cuenta que ni siquiera era yo importante para mí mismo. ¿Cuál era la primera tarea que yo tenía que hacer? Entonces empecé en ese trabajo y yo elegí un día hacer borrón y cuenta nueva. Hacer borrón y cuenta nueva. De verdad, de fondo, de corazón. Empecé a ser impecable con mis palabras y empecé a no tomarme nada personal, a no permitir que nadie gobernara mi vida porque yo soy el dueño de mi vida. Yo soy quien la guía. No hay nadie más. No hay nadie más. ¿Por qué viene y me agrede? ¿Por qué es su problema? ¿Qué pasaría en la vida de Anastasio hoy para que llegue y de repente me voltee y se me quede viendo? Se dé la vuelta y se vaya. ¿Qué tuvo que haber pasado? ¿Ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, cuando han sufrido alguna agresión? ¿Qué pasaría en la vida de esa persona ese día? Las 8 horas anteriores, una hora anterior, ¿qué pasaría en su vida? Que llega y me agrede de tal manera. ¿Qué pasaría?
importante que yo me dé cuenta que tomarme las cosas personales es lo que me tiene donde estoy. ¿Por qué? Porque entonces yo le permití a los demás hacer de mi vida lo que ellos quisieran. Entonces yo elijo un día, borrón y cuenta nueva, porque tengo que agradarle a cualquier persona que la persona más importante de mi vida, ¿quién es? No, yo. ¿Estamos de acuerdo en la persona? Muy bien. Y ahora yo te lanzo la pregunta. ¿Quién es la persona más importante de tu vida? ¿Quién es la persona más importante de tu vida? ¿Y tú por qué no dices nada? ¿Tú eres la persona más importante de tu vida? Entonces no los escucho. ¿Quién es la persona más importante de mi vida? ¿Y por qué no soy impecable con tus palabras todo este tiempo? ¿Tenemos novio? ¿O tenemos novia? ¿O tenemos esposa? ¿Tenemos hijos? Y les decimos que los amamos y que son importantes para nosotros y no somos impecables con nuestras palabras con ellos, ¿verdad? Y ellos nos dicen amar tanto y nos aman tanto porque no lo han dicho, ¿o no? Sí. Claro, como no lo han dicho, y los amamos tanto que nos tomamos las cosas que nos dicen de manera personal, porque es una manera cómoda de vivir. Porque entonces, ¿cómo voy a sufrir? ¿Cómo voy a decir que sufro? Que soy una víctima, que me duele todo, si nadie me hace nada. Y entonces ya después me compro un hábito y me llamo Sor María, ¿verdad? Me voy de monje, porque entonces como soy una víctima y sufro tanto, hasta un día posiblemente me puedan canonizar. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero pensar que a ninguno de todos ustedes les ha funcionado tomarse las cosas a manera personal. ¿Qué pasa? Una palabra, una mirada, una acción, una reacción nos puede implicar hasta, nos puede llevar incluso a un suicidio, a una situación de depresión de 8 o 15 días. ¿Por qué? Porque el novio llegó de malas, chocó, no sé qué pasó, y me dijo, ¿sabes qué? Lo que yo quiero es libertad. Y entonces le dice, si quieres ser libre, pues vete a ser libre. Y entonces el novio se va a su casa, terminada, y la mujer se mete, se tira abajo de la cama y se pone a llorar, y 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 a deprimirse 8 días. ¿Por qué creen que fue que pasó esto? Porque se lo tomó personal. Porque se lo tomó personal. Los hombres regularmente nos mantenemos en una estabilidad. ¿De acuerdo? No se lo tomen de manera personal, mujeres, por favor. ¿De acuerdo? Y los hombres vamos caminando más o menos de esta manera. ¿De acuerdo? Y me refiero a la parte más difícil de las mujeres. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que las hace sufrir más? El amor. Las hormonas. Exactamente. Los hombres nos manejamos más o menos en esta estabilidad. Cuando las mujeres, gracias a Dios que no soy mujer, se manejan así. Y sí que lo hacen. ¿No es cierto? Chequenlo, de verdad, científicamente está probado, no crean que no me engañen. Ahora, si eso trasciende y eso sucede con las mujeres día a día, ¿cómo creen que esté la situación de tomarse las cosas de manera personal? ¿Qué pasó? ¿No tiene respuesta? ¿Una sonrisa? Bien. Regularmente es lo que nos sucede. Se dan cuenta que las mujeres dicen que son más románticas. Yo creo que son más hormonales, ¿no? Lo creo. Digo, felicidades. Tienen mucho más atributos que nosotros. El ser hormonal les permite ser madres, les permite ser más sentimentales, más amorosas, más todo.
pero también les afecta. ¿De qué manera les afecta? Se toman las cosas de una manera más personal que nosotros los hombres. Por eso dicen, es que no te importa. Es que ni siquiera me abrazaste. Es que no me besaste en la mañana. Te estaba esperando con la trompa parada y ni siquiera me diste un beso. Porque son más sentimentales. Y los hombres van pensando en el que, y si no pasa el camión, si no pasan por mí, y si se me queda el carro, y si tengo que llegar porque tengo que llegar a hacer la dieta, me quedo pendiente, fíjate que. ¿Sí estamos de acuerdo? Y las mujeres se quedan. O amanecen chinas, con la camiseta toda desgastada, con chanclas. Entonces, no me dijiste que me veo bonita. ¿No? Por más amor que tenga, digo, bueno, aunque sea. Y nos tomamos las cosas de manera personal y se nos va dando. Todo el tiempo se nos va dando que nos vamos tomando las cosas de manera personal. Y entonces yo me quedo pensando, ¿cómo sería mi vida si desde que tengo uso de razón no me hubiera tomado nada personal? Creer es crear, y si ella cree, va a crear. Entonces, eso nos abre un espacio y una posibilidad. ¿Cuál es ese espacio y esa posibilidad? El creer que si no me tomo nada de manera personal a partir de hoy, ¿qué puede pasar? Y regreso a la parte de mi vida donde entonces empiezo a caminar y a caminar y a caminar. Y llega a los 12, 13 años y empiezo a consumir alcohol. Empecé a consumir alcohol a esa edad y a tomarme las cosas de manera personal. Pero ¿qué creen? Les tengo una gran noticia: el alcohol, las drogas, toda sustancia ajena a mi cuerpo aumenta. Dicen, me voy a echar unas chelas para quitarme el dolor que traigo. Sí, se anestesiaron un tiempo y al día siguiente vuelve, pero vuelve doble, porque está la cruda aparte, más aparte la regué, me dio el chillón, me puse necio, me quise pelear con el que estaba enfrente. Y él se lo tomó personal. Y por eso amanecí morado de este ojo. ¿No? Y empecé a beber a los 12 años. Y empecé a tener una vida de adulto. Empecé a tener una vida de tomarme todo personal. Todo personal. A los 16 años me hicieron leer a la de mi esposa. ¿Y qué creen? Todo me empecé a seguir tomando personal. Y seguí tomándome todo de manera personal. Hasta que llegó el día que la botella que llevo dentro ya no me cabía una gota más de veneno emocional. ¿Qué empecé a hacer? ¿Ustedes qué creen que empecé a hacer? ¿Qué se les ocurre que empezó a hacer Mario a caminar con tanto veneno emocional? ¿Repartirlo? Lo empecé a transpirar, Luz. Lo empecé a transpirar. Y entonces busqué otras maneras, porque el alcohol ya no era suficiente. Y busqué otras maneras de evadir y que me apoyaran y me mantuvieran en un estado más anestesiado. ¿No? Y entonces llegaba el día en que empecé a consumir una droga y el alcohol, y yo estaba anestesiado. Y seguí derramando el veneno emocional. ¿Qué creen? Se hizo más grande. Y entonces empecé a quedar sin amigos, empecé a quedar sin familia, me empecé a quedar sin dinero, me empecé a quedar sin nada. Sin nada. Porque todo me empecé a tomar personal. Y entonces creí que la gente que estaba a mi alrededor, lo único que quería era hacerme daño. Y una persona que se fue tanto, que se adolece tanto, decía, se pone una máscara. Esa máscara le impide amar. Ama, pero no puede ser, no es capaz. Yo no fui capaz de demostrar ese amor.
Por mucho tiempo no fui capaz. Es lamentable, ¿verdad? Quiero creer, quiero pensar que ese alcohol, esa droga, aumentó en mí esa capacidad de alejar a las personas de mi vida. Ojalá y haya quien no las tenga, esas adicciones, ese alcohol. Sin embargo, es que se den cuenta que la capacidad de orientar a la gente de mi vida la hay con alcohol y sin alcohol, la hay con droga y sin droga. Una palabra puede dañar más que una pistola. Una palabra puede dañar más que un Cristo. Y si yo, que soy la persona más importante de mi vida, empiezo a vivir y empiezo a ser impecable con mis palabras, y empiezo a todos los días, no solo lo que me dicen las demás personas, sino lo que yo digo, a tomarme de manera personal. Ya lo que digan los demás no me importa, porque tengo a la ser persona más importante de mi vida, agradeciéndome todos los santos días, porque para eso vino a este mundo, porque ya nadie cree en el veneno emocional que carga, y entonces es muy fácil. Si lo sudo, lo transpiro, y lo tengo en mi boca, y lo tengo en mi saliva, y lo tengo en mi estómago, ¿a más voy embarrando de ese veneno emocional? ¿A quién de todos ustedes le ha funcionado vivir con ese veneno emocional? ¿A quién le ha funcionado por la vida empapando, salpicando, embarrando a la gente de su vida de ese veneno emocional? ¿A quién le ha funcionado? Muy bien. Para eso estamos aquí, ¿no? Este taller fue diseñado con la intención de romper esas cadenas. Yo rompí esas cadenas y no las rompí al 100%. Quiero decirles, lo reconozco y es válido. Aún sigo haciendo sufrir, aún sigo dañando, aún tengo tanto de veneno emocional, es válido, porque sigo siendo humano, porque no soy Dios, o porque no soy el ser supremo en el que cada quien quiera creer. Cuando llegue ese momento, ojalá que llegará algún día, ese día me voy a dar la posibilidad de no ir salpicando mi veneno emocional. Entonces, tomarme las cosas de manera personal me llevó hasta donde yo llegué. ¿Hasta dónde quieres llegar tú? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar tú? ¿Por una sopa? ¿Por creer que no eres capaz? ¿Por creer que eres grande?